Señoras y señores, muy buenas noches. Estamos al cierre con los temas de la agenda informativa de este martes. Le doy la bienvenida a nuestra mesa. Salvador Camarena, como siempre, muy buenas noches. Enrique, qué gusto. Buenas noches. Edna Jaime, bienvenida. Qué gusto que estés con nosotros en esta mesa. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Enrique? Muy buenas noches y muy buenas noches a quien me acompaña en la mesa. Muy buenas noches. Y el maestro Alfonso Zárate, que también nos acompaña esta noche. Alfonso, bienvenido como siempre. Muy buenas noches. Buenas noches, Enrique, igualmente para Edna y para Salvador. Pues un día en el cual tuvimos el N informe, ya perdimos la cuenta, y bueno, no sé si llamarle informe, porque si lo vieron, pues de informe no tuvo mucho. Pero bueno, les quiero pedir un comentario a propósito de este discurso vespertino del presidente de la República. Y tal vez señalando algo que ya lo sabíamos, pero que quizás como pocas veces hoy hizo explícito el presidente, que es una apología de las Fuerzas Armadas y del rol que están teniendo en México. Acompáñenme a escuchar lo que dijo a propósito de este tema y comentamos. Las acusaciones de que estamos militarizando al país carecen de toda lógica y en su mayoría de la más elemental buena fe. No se ha ordenado a las Fuerzas Armadas que hagan la guerra a nadie. No se les ha pedido que vigilen u opriman a la sociedad, que violen las leyes, que coarten las libertades y mucho menos que se involucren en acciones represivas o violatorias de los derechos humanos. Por el contrario, en esta nueva etapa, la generosa y decisiva participación de nuestros soldados y marinos en acciones de desarrollo, bienestar y paz es refrendo de su lealtad a las instituciones civiles. Esa participación, además, contribuye a dejar atrás la distancia y hasta la desconfianza entre civiles y militares que se generó por las decisiones erróneas y perversas de los anteriores gobernantes. Pues, ¿cómo ven? Alfonso, ¿cuál es tu apreciación a propósito de esta mención? Pocas veces se le había destinado tanto tiempo en un informe a las Fuerzas Armadas. ¿Cómo lo percibes? Yo creo, Enrique, que lo que estamos observando a lo largo de estos poco más de 2 años es como paso a paso, pero con prisa, el presidente López Obrador le ha ido entregando a las Fuerzas Armadas porciones suculentas de poder y de negocios. Lo más reciente, anunciar que el Tren Maya será patrimonio militar, que la Secretaría de la Defensa Nacional no solo tendrá a su cargo la construcción de tramos, sino también la operación y los recursos, y que las utilidades que rinda contribuirán a financiar las pensiones de marinos y de soldados. Y desde luego, el viernes 19 de marzo, el presidente anunció que para evitar que se quiera privatizar el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec o los puertos, va a escriturar toda la infraestructura a nombre de la Secretaría de Marina y de los gobiernos de Tabasco, Chiapas, Veracruz y Oaxaca. Yo creo que vale la pena recordar, amigos, que tardó mucho tiempo el proceso de institucionalización de las Fuerzas Armadas, que fue un proceso que incluyó la alfabetización de la tropa, la rotación de mandos, la creación de escuelas militares y desde luego la reforma a la ley orgánica del ejército, aunque también la corrupción y la violencia jugaron su parte. Muchos generales fueron sometidos a la disciplina a través de jugosas concesiones y otros fueron eliminados. Entonces, lo que está hoy en curso es exactamente el sentido contrario. Se trata de entregar a las Fuerzas Armadas sin medir riesgos, atribuciones que nada tienen que ver con su naturaleza. Edna, a tu juicio,
¿cuáles pueden ser las consecuencias de esto que nos describe Alfonso? ¿Es simplemente darle un lote de poder adicional al ejército y la marina o percibes algún otro tipo de riesgo? La militarización que rechazó el presidente, por ejemplo. Yo veo varias consecuencias muy importantes, Enrique. Mira, lo primero es que se está desnaturalizando al ejército, a las Fuerzas Armadas. Tienen una función como instituciones del Estado mexicano. En la Constitución está muy claro para qué están. Y la verdad es que si eran el recurso de última instancia en este país, no estamos en guerra, no tienen que proteger la soberanía nacional en este momento porque no hay un conflicto armado de otro país contra el nuestro que las active, pero sí creo que eran un recurso de última instancia, un recurso de autoridad. Al que se apelaba, al que se recurría cuando las cosas se ponían muy mal. Y era un recurso de última instancia que funcionaba. Cuando tuvieron que involucrarse en tareas de seguridad pública, porque nuestra institucionalidad civil en materia de seguridad era y sigue siendo muy débil, si era ese recurso de última instancia. El problema es que con el uso, o más bien dicho, con el multiuso que le estamos dando a las Fuerzas Armadas, ¿qué son? ¿Para qué están? O sea, esa es la pregunta que yo me hago. ¿Le estamos haciendo un bien o le estamos haciendo un mal, Enrique? Porque las estamos desnaturalizando, las estamos exponiendo a cosas para lo que no están preparadas. Y mira, esto es una primera gran consecuencia. La segunda gran consecuencia es que tomar a las Fuerzas Armadas, porque tienen disciplina, tienen un esquema vertical que más o menos funciona para reparar los problemas de gobernanza civil, pues no es la mejor idea para tener instituciones civiles que funcionen. Lo hemos visto en temas de seguridad. Caímos en un círculo vicioso donde como podíamos recurrir a las Fuerzas Armadas, no hicimos nada para tener policías civiles profesionales, instituciones de seguridad pues mejor preparadas, Enrique. Esta es una segunda consecuencia. Y sí creo que la institucionalidad civil de este país está padeciendo porque hay algún tipo de desprecio del presidente, desde los 2 o 3 olas de austeridad. O sea, realmente no hay una preocupación por fortalecer nuestro aparato burocrático, por generar burocracias profesionales, por generar los mecanismos que realmente pueden controlar la corrupción y hacer efectiva a nuestra burocracia. Entonces sí creo que cuando acabe esta administración vamos a tener cosas muy desdibujadas, empezando por las Fuerzas Armadas, pero también por nuestras instituciones civiles. Entonces, no creo que sea el mejor de los mundos para este país. Ojalá y que corrijamos y ojalá y que logremos recuperar una agenda para tener burocracias profesionales, servicio civil de carrera, para pensar en los mecanismos de control y disciplinarios para que nuestras burocracias funcionen muy bien. Esa es la agenda que se abandonó y creo que las consecuencias de eso van a ser muy grandes, Enrique. Pues un tema delicado, sin lugar a dudas. Salvador, además de pedirte tu opinión respecto a lo que Alfonso y Edna han comentado, también quisiera preguntarte, ¿cuál es tu feeling, tu intuición a propósito de por qué referirse a este tema en el discurso, informe o lo que sea? Proporcionalmente fue mucho lo que habló, fue un discurso corto, 40 minutos, algo así, y le dedicó buen tiempo, mencionó por nombre y apellido a los 2 titulares de las secretarías relacionadas con las Fuerzas Armadas, Defensa y Marina. ¿Por qué hacerlo en este momento? Enrique, yo creo que lo primero que quisiera decir es que lo que vimos hoy no es normal y que a pesar de todo tenemos que hacer un esfuerzo para no normalizarlo. No es normal que un presidente de la República quiera hacer
comillas, un informe, comillas, de gobierno a los 100 días, comillas, de su tercer año, digo, el arranque de su tercer año de gobierno, otra vez, entre comillas. Está muy bien la vocación que manifiesta el presidente de la República por rendir cuentas, pero no estamos ante una rendición de cuentas. Son discursos, el de hoy más breve que otros, en donde por un lado escuchamos cosas que ya sabemos porque las escuchamos todas las mañanas o varias veces en la semana, a lo largo además de otros actos que el presidente no solo en Palacio Nacional lleva a cabo. Y en segundo lugar, es imposible no mencionar un culto a la personalidad, o sea, ya esta cosa de distraer al gabinete. Todos hemos tenido jefes que les encanta que los escuchemos en vez de que hagamos nuestro trabajo. Este es uno de esos jefes y lleva cada rato de un lado para otro a todo el gabinete a que le escuche. Yo no sé qué hacía ahí la jefa de gobierno. Me parece que es una persona ejecutiva, que es una persona que ha mostrado cierta efectividad con el plan de vacunación en la ciudad, pero no es su chamba estar escuchando al presidente de la República en primera fila en la sede que hoy eligieron para esta, comillas, informe. Entonces, aunque parezca un poco fuera de lugar, apelo a que todos sigamos manifestando nuestra extrañeza por rituales que no son luego verificables con asuntos de cotejo de las cifras que ahí se dicen, de lo que ahí se promete, no hay seguimiento, no hay fundamento, en fin, esto es más otra vez un elemento comunicacional del presidente, parece que le funciona, pero nosotros deberíamos tener un poquito de distancia y decir, esto no es normal y antes que nada no es un informe. Segundo, en efecto, hubo nota. El presidente aprovechó este acto para referirse, quién sabe por qué, como bien dices, Enrique, a defender lo que él dice que no es una militarización de la vida pública en México. ¿Por qué digo que no sabemos por qué? Porque aunque ha habido revistas como Nexos que le ha dedicado un número completo recientemente a criticar, a señalar, a evaluar estas situaciones, como el maestro Zárate ya exponía, que es un tema que en México se ha trabajado durante muchas décadas. Si algún mérito tenía la malformada democracia mexicana es que había logrado colocar en un espacio muy específico, contener específicamente a las ansias de poder de los militares después de que los generalotes de la revolución se repartieron buena parte del poder, pero se institucionalizó pues su función y su rol. Y además, como también decía Edna, se ha logrado también que vayan siendo sujetos de las reglas y las leyes civiles, no solo de las castrenses. Todos esos avances hoy están en riesgo porque el presidente está jugando y está destapando la botella, está sacando al duende y no sabemos qué vaya a pasar una vez que a ese duende, como el analista y activista Alfredo Lecona, el otro día publicó en Twitter una lista que creo que es muy interesante. Más de 30 funciones que se le han otorgado en este gobierno, en este periodo de 2 años y algo, a las Fuerzas Armadas. Por supuesto, la Guardia Nacional, que nunca fue civil, siempre pues, fue un montaje y es militarizada. Por supuesto, el Tren Maya ahora tiene tramos de la obra, la van a realizar las Fuerzas Armadas. Lo que ya señalabas, el maestro Zárate se le va a poner ahí a su nombre el tren o el espacio interoceánico, el espacio en el Istmo, para que quedará a resguardo de la Secretaría de Marina. Las Islas Marías, el aeropuerto de Tulum, el aeropuerto de Palenque, el aeropuerto de Chetumal. Por cierto, un corredor por donde se dice que pasa mucha droga y hemos tenido grandes escándalos de corrupción de las Fuerzas Armadas, de algunos generales, de algunos elementos de las Fuerzas Armadas con respecto a que se ven involucrados con el crimen organizado. Todo esto representa un gran riesgo, no se da cuenta de que el presidente decidió salir a defenderlo, salvo que el presidente esté refrendando un pacto de lealtad transeccional, porque si algo queda claro es que les está mandando el mensaje de lo que les estoy dando es para ustedes más allá del 2024, tanto porque, entre comillas, se supone que van a garantizar con algunas de esas obras, la explotación de algunas de esas obras, las pensiones de los marinos y de los soldados, como que quiere hacer irreversible para el poder civil, o muy difícilmente reversible para el poder civil, el modificar lo que él quiere que sea pues un nuevo reparto del poder en México, en donde los militares ya no se circunscriben, como decía Edna, a funciones muy específicas de resguardo de la seguridad nacional. Hoy, además, estábamos viendo que ya otros sectores están demandando
están reclamando el desplazamiento. Ya se nos fue un secretario de Comunicaciones y Transportes porque le dieron los puertos a las Fuerzas Armadas. Bueno, ya dijo el nuevo secretario de Comunicaciones y Transportes que no ve con muy buenos ojos que ahora las obras las hagan las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿qué estamos teniendo? Bien decía Edna, la posibilidad de hacer más flaca aún una burocracia que nunca terminó de profesionalizarse y luego terminar descubriendo que la burocracia, entre comillas, que vamos a tener en funciones es una burocracia opaca, que a cualquier reparo dice que por seguridad nacional no te da la información, que a cualquier cosa no está acostumbrada a ir a la Cámara de Diputados a rendir cuentas. Es un nuevo mundo. No sabemos si bien a bien el presidente tiene conciencia de que está jugando con fuego. Pues tampoco sabemos, Salvador, lo que esté pasando ahí adentro. No sabemos si esta posición del secretario de Comunicaciones y Transportes, que reclamó el desplazamiento de los ingenieros civiles, bueno, hasta el nombre, ingenieros civiles por ingenieros militares, es una sensación que probablemente no sea privativa de la SCT, sino quizás de otras dependencias públicas, y tal vez el presidente pues tuvo que dar el espaldarazo a las Fuerzas Armadas en esta ocasión. En fin, veremos si en los próximos días sabemos si es que está retornando aquel cuarto sector, si recuerdan, del PRM, cuando se fundó en los 30s, que tenía el sector militar, además del obrero, el campesino y el popular, también tenía su sector militar. Veremos. Pero permítanme darle la vuelta a la página y pasar a otro tema también de gran actualidad, que es el asunto del INE y el choque que está teniendo la autoridad electoral, el Instituto Nacional Electoral, particularmente con Morena. Específicamente con los candidatos que bajó, así como con su presidente y con militantes distinguidos de este partido. ¿A dónde nos va a llevar este conflicto? ¿Es solamente balas de salva lo que están disparando contra el INE? ¿O realmente, Edna, a tu juicio, sí está en riesgo esta institución que le dio estabilidad a los procesos electorales en México? ¿Cómo lo ves? Enrique, yo quisiera muchísimo que fueran balas de salva y que lleguemos a la próxima elección, que se organice como se han organizado las elecciones en este país durante ya muchos años, donde hay conflictos, pero tenemos la certeza de que el aparato que los organiza funciona y que vamos a tener la declaración de un ganador y que los perdedores aceptan el resultado. Esto que te digo, que suena tan fácil, pues nos costó un montón construir. Entonces, sí me parecería muy lamentable que esta normalidad democrática en lo electoral, vamos a decir que nada más en lo electoral, pues la perdiéramos, que estas certezas, pues las perdiéramos, Enrique. Entonces, mira, yo creo que aquí también se está jugando con fuego. Pienso que sí se está construyendo una narrativa para desprestigiar al árbitro, para poner contra la pared al árbitro y para que el día de la elección se pueda señalar al árbitro como cargado por un lado, ¿no? Esta narrativa es bien peligrosa. Entonces, sí creo que le tenemos que hacer contrapeso con todos los medios posibles. No subirnos al ring en un juego de polarización o polarizante, porque no nos lleva a nada, sino poner argumentos sobre la mesa de por qué es importantísimo cuidar al árbitro. Me parece que es lo que tenemos que hacer, fortalecerlo para que no llegue debilitado el día de la elección. Me parece que Lorenzo Córdoba, la imagen que me viene cuando pienso en él, lo veo parado enfrente de una gran ola que le va a pegar en la cara. Pero se mantiene firme, Lorenzo. Y yo creo que los árbitros, ese es el papel de los árbitros. Y por eso creo que necesitamos apoyarlo. Me parece que hay otras instituciones que han estado bajo el acecho del presidente, ¿no? El Poder Judicial, pues, ¿qué te puedo decir?
Enrique. Y sí veo que el presidente de la Suprema Corte ha decidido por otra estrategia. No se pone de frente en la ola, trata de como nadar sobre ella, trata de jugar con la ola, trata de ir con la ola, y creo que Lorenzo ha decidido otra manera de confrontar las cosas. Y el Consejo General, porque creo que hay bastante consenso entre ellos. Entonces, me preocupa, creo que no podemos atacar al árbitro. Por supuesto que podemos hablar de reformar nuestra ley electoral por enésima vez, por supuesto que podemos identificar las áreas de oportunidad. Creo que es nuestro trabajo, nuestro deber, perfeccionar los mecanismos de nuestra democracia electoral, sobre todo en temas que pues, nos ha quedado de ver, sobre todo el tema de fiscalización de gastos de campaña, pero es lo que le ha dado, como bien lo dices, Enrique, estabilidad a nuestras transiciones políticas. Hemos tenido ya varias alternancias con este instituto electoral y creo que pues, se ha cumplido con lo básico, ¿no? Que le otorgamos al árbitro la capacidad de interpretar y aplicar la ley, de organizar la elección de una manera que ponga un piso parejo para la competencia electoral y la competencia política y que sus resultados sean aceptados por todos. No le entremos a retar a eso, porque entonces estaríamos desfondando las certezas con las que hemos contado en los últimos años. Entonces, me parece temerario, me parece arriesgado, me parece valiente la posición del Consejo General del INE, sobre todo del consejero presidente, y creo que es muy importante que estemos pues, respaldando el trabajo de nuestro árbitro electoral. Jugar con fuego, Alfonso, nos dice Edna, en este caso es lo que estaría haciendo el gobierno Morena. ¿Compartes esa evaluación? ¿Ves en riesgo la institución y el proceso electoral que viene? Sí, Enrique, y a propósito de jugar con fuego, me gustaría hacer un último comentario sobre el tema anterior. Yo creo que ubicar a militares al frente de las aduanas y al frente de los puertos entraña un enorme riesgo de contaminación en áreas en donde estarán sujetos a presiones fortísimas de parte del crimen organizado. Y recordar, por cierto, que en la época de Luis Echeverría se creó una subsecretaría en Hacienda que era la de ejecución fiscal a cargo de quien después fue gobernador del estado de Tamaulipas, si recuerdo bien, Enrique Cárdenas González, quien pensó que para frenar la corrupción en las aduanas hacía falta militarizarlas. Y entonces trajo a más de 60 tenientes coroneles que ubicó en las distintas aduanas y a los pocos días, a las pocas semanas, empezó a desbordarse una corrupción que obligó a deshacerse de todos esos militares que tenían muy poco tiempo al frente. Es decir, la experiencia ya la vimos y me parece de un enorme riesgo. Por otro lado, el hecho de que sea el propio presidente de la República el que encabeza una ofensiva para desprestigiar, para atemorizar a la autoridad y al organizador de las elecciones, me parece también que es jugar con fuego. Es muy riesgoso, pero bien sabemos que desde el año 2006 el presidente tomó una verdadera tirria hacia la autoridad electoral porque dice que en aquel año le robaron la presidencia de la República. Así que lo que vemos hoy es que siguiendo al presidente, el propio gerente del partido Morena, que es Mario Delgado, habla también de la necesidad, si acaso, de extinguir al propio Instituto Nacional Electoral. Y todo esto es muy peligroso si lo ubicamos en un contexto de un gobierno, de una administración que ha buscado el secuestrar o el capturar a todos los organismos constitucionalmente autónomos. A este gobierno le resulta muy incómodo todo lo que pueda representar un contrapeso. Así que, en efecto, yo creo que hay que defender al instituto porque deteriorarlo entraña un riesgo enorme. Y diría también, por otra parte, que algo de lo que está ocurriendo en estos días
que incluye desde luego la ofensiva en contra del INE, pero también el papel del presidente de involucrarse en la elección y de llamar a sus clientelas a defender las pensiones sociales y advertirles que si pierden la Cámara de Diputados podrán perder el dinero para los pobres, nos habla de que seguramente en Palacio Nacional, de acuerdo con su sistema de inteligencia y sus estudios, ya no están tan seguros como lo estaban hace algunos meses de que esta elección del 6 de junio sería un paseo triunfal. Y en función de eso están desesperados y están moviendo todas estas iniciativas, lo cual nos advierte de un enorme riesgo, de que si el resultado le es adverso en cuestiones centrales como Cámara de Diputados o gubernaturas, habrá habido ya la condición de desprestigiar al árbitro para decir lo habíamos denunciado desde tiempo atrás. Así que todo eso es una mala noticia. Fraude preventivo, Salvador. Así hay algunos que han denominado este ataque al INE, es decir, lo debilito para que en caso de que el resultado me sea adverso pueda decir, no, me robaron o hubo trampa. Ya lo había advertido, como nos dice Alfonso. ¿Cómo defender al INE? ¿Cuál es tu recomendación si pudieras hacerla en este caso? Además de tu juicio general respecto a este tema. Gracias, Enrique. En julio del año pasado, en plena pandemia, por supuesto, pero 4 de los 11 consejeros del INE fueron renovados en el proceso ordinario, que este escalonamiento de funcionarios en el Consejo General se ha diseñado desde hace mucho para que la experiencia no se vaya de golpe, para que unos que vayan llegando se vayan empapando de la materia. En fin, es un instituto que a lo largo de 3 décadas ha perfeccionado su quehacer y pues que a los mexicanos les ha dado la satisfacción de que ya no son las elecciones en las que votamos, salvo Edna, claro, los otros 3 de esta mesa ya votamos en elecciones donde votamos varias veces en elecciones que sabíamos que no se iba a respetar el voto. Era una cosa aceptada a priori que tu voto no valía, que quién sabe qué iba a hacer Bartlett con él, u otro Bartlett, otro Núñez, o pónganle el nombre que ustedes quieran, antes de la ciudadanización, pues, de ese instituto. Esa larga batalla es lo que vamos a descubrir ahora, Enrique. ¿Cuán profunda es la cultura democrática de los mexicanos? Yo no lo subestimo, nada más lo planteo como interrogante. ¿Cuán vivo está el recuerdo de lo que ha costado construir este sistema muy caro, con mucha redundancia, con procesos de fiscalización o de monitoreo bestialmente, digamos, ambiciosos por un lado, sofisticados y al mismo tiempo que tienen fallas? Porque nuestra desconfianza, nuestro escepticismo y el gran catálogo de trampas que perfeccionaron durante muchos años los priistas, pero que luego le copiaron todos los demás, hizo necesario tener un árbitro con muchos abanderados, con muchos mecanismos de monitoreo, con muchos VAR, como se dice ahora en el fútbol, para revisar si hubo o no exceso de gasto de campaña en una u otra, en las miles de elecciones que luego se pueden dar de manera simultánea. Todo eso, llegamos a este punto en donde se quejan los de Morena de que es muy caro el Instituto Nacional Electoral, que valdría la pena revisarlo. No. Quieren revisarlo hoy, que ya ganaron, porque siempre se revisó cuando perdían. Tienen este discurso desde la Presidencia de la República y el gerente del presidente en el partido de oposición, porque ellos van a ganar. Entonces están documentando, digamos, están ya fomentando una narrativa, documentando entre comillas, porque no tienen muchos argumentos, de que les están haciendo trampa al gobierno federal. Háganme el favor, sería una novedad, es así, en nuestra historia política, que les están haciendo trampa al partido mayoritario, por lo menos en la Cámara de Diputados, todavía no tiene todas las gubernaturas que quisieran. En fin, están cultivando un escenario en donde de todas a todas van a querer imponerse. No necesariamente por la vía más democrática, sino quizá en la mesa arrebatar. Eso es malo para todos. Lo que a mí me gustaría ver es de qué manera se manifiesta la cultura democrática de varias generaciones de mexicanos que ya vivieron lo que era tiempo en donde no se contaban los votos
y que ya hemos disfrutado también otras elecciones en donde salimos con una satisfacción muy grande de que fue lo más pareja posible. Ahora bien, hay que subrayar una cosa. Si el INE es caro, es fundamentalmente desde mi punto de vista por dos razones. La primera, porque las condiciones que lo hicieron caro subsisten. Se han calculado los sobrecostos de cada elección y son 15-1, dicen por ahí Luis Carlos Ugalde y María Amparo Casar. Por cada peso que se reporta al INE, hay 15 pesos por debajo de la mesa que se usan en las campañas. Se cuentan por millones y millones de pesos las candidaturas que son necesarios poner esa cantidad de millones y millones de pesos para que te den una candidatura o que garantices que vas a poder operar electoralmente. Operar electoralmente se debe traducir en mover dinero en efectivo para la campaña y para el día de la votación. Todas esas condiciones subsisten. El INE es lo menos malo que tenemos de nuestro sistema democrático y aún así tiene efectos, pero insisto, en julio 20 ya tuvieron 4 nuevos consejeros surgidos en el nuevo reparto de poder que está desde 2018, que pasaron a la Cámara de Diputados sin mayor tropiezo, sin mayor, digamos, escándalo, que más o menos son producto de la nueva conformación democrática. ¿Por qué el presidente está tan a disgusto? Porque a él no le gustan los contrapesos, ni uno solo, ni uno pequeño, ni uno que refleje nuestra pluralidad, ni uno que tenga ya una tradición democrática. No le gustan, punto. No le gustan los árbitros. Le gusta que el árbitro esté arrinconado, que esté temeroso, que esté amedrentado. Por eso ha acabado con toda la composición original que había en los órganos autónomos. Y el INE tiene ahora el momento definitorio. Vamos a ver si resiste en lo interno y vamos a ver si la sociedad mexicana, no sé cómo, Enrique, pero si la sociedad mexicana se manifiesta de manera de decir, no se metan con el árbitro, ganen en buena lid. Si ya de por sí van a ganar con la mañanera todos los días, ganen en buena lid, pero no anden chillando antes de que se dé siquiera el inicio de hostilidades, porque las campañas en muchos sentidos no han comenzado. Y para hacer más complejo este cuadro, ya no nos va a dar tiempo a abordarlo, pero está el tema del contrapunto entre el INE y el tribunal. Tribunal que va a tener en los próximos días probablemente un papel relevante en las candidaturas que fueron canceladas por el INE. Permítanos hacer una pausa, vamos a un breve paréntesis y regresamos para hablar de la pandemia, las vacunas, los fallecimientos. Estamos al cierre. A propósito de la pandemia, hay 3 elementos que podemos poner sobre la mesa y quisiera pedirle a nuestro panel que nos dé su opinión. Uno, el riesgo de la denominada tercera ola. Hay quien dice que en México no podemos hablar de una tercera ola porque pues no ha habido una primera y una segunda, es la única. No ha habido un abatimiento drástico de contagios y fallecimientos. El segundo elemento es el proceso de vacunación y un aparente cambio de estrategia que ayer fue reiterado por el doctor López-Gatell. En lugar de irse hasta los pueblitos más remotos a vacunar a los adultos mayores, se ha señalado que se quiere concentrar en las próximas semanas en los estados del centro de la República, particularmente los de la llamada megalópolis. Y en tercer lugar está el asunto de las muertes excedentes que ha dado lugar a un escándalo a propósito del número real de fallecidos en México de acuerdo a las propias cifras oficiales. Empezamos contigo, Salvador, con alguno de estos 3 elementos que quieras abordar. Adelante. Enrique, el día de hoy se dieron a conocer en la conferencia de las 7 de la tarde más de 800 muertos confirmados de COVID-19 en nuestro país. Es una cifra muy alta. Claro, tuvimos peores cifras en las semanas anteriores, sobre todo enero, febrero, y pareciera que hoy estamos bien cuando, como bien dices, en efecto, en este país no hemos tenido olas tan definidas como en otras naciones
y más bien tenemos un exceso de mortalidad que ha sido ya discutido, que se calcula, el último dato del fin de semana era un reporte ahí que salió de manera medio furtiva de 321,000 muertos por COVID, pero el punto es que son demasiados. Y que son demasiados sobre todo cuando lo que queda claro es que la estrategia de vacunación pareciera ser la única posibilidad a la que ha apostado el gobierno, la suerte de los mexicanos, y hoy estamos muy lejos de, uno, tener las vacunas suficientes y dos, de tener certidumbre de que ya ha aprendido el gobierno desde el 23 de diciembre, fecha en que llegó las primeras vacunas, desde el 24 de diciembre cuando se empezaron a aplicar. Es decir, que ya en 3 meses ya aprendieron, ya corrigieron errores, ya han eficientado procesos y que ya pueden garantizar a los mexicanos que van a poder cumplir con los objetivos que el propio gobierno se ha planteado. El primero de ellos no lo han cumplido, no han terminado de inmunizar, de darles la inmunidad contra el COVID-19 a los integrantes de los servicios sanitarios, del sector salud. Ha sido esa un reclamo del sector salud, soterrado, porque las autoridades, el secretario no existe, el subsecretario se dedica a otros menesteres, y han sido los propios médicos los que han reclamado que ese compromiso nunca se cumplió. Y ya no digamos a otros médicos que también ayudan a combatir la pandemia, que también ayudan a que los mexicanos que no han podido, digamos, seguir sus tratamientos convencionales, no covidianos, tengan al mismo tiempo paliativos o algún otro tipo de alternativa, y esos médicos, entre comillas, que no están tratando COVID, no están ni siquiera en el escenario de vacunación. Entonces, primera cosa, no se cumplió ese objetivo. Segunda cosa, se brincó y se quiso vacunar un experimento raro, que bien por ellos, a los maestros de Campeche, un estado que estaba, entre comillas, en verde, y el gobierno se afanó. Ese grupo sí se vacunó. Bueno, ahí está, para lo que sirva el día de hoy, porque hoy es tan remota la posibilidad de volver a clases, pero eso se quiso hacer, incluso contraviniendo la prelación que ya se ha definido. En tercer lugar, se dijo que para el 30 de abril tienen que tener todos los adultos mayores de 60 años más de una dosis, o al menos una dosis. Bueno, ese objetivo, al ritmo de vacunación que tenemos, tú ya lo decías en tu columna de hoy, se ve muy lejano, porque no hemos logrado tener la certidumbre de que se pueda eficientar, de que se puedan distribuir y aplicar las vacunas. Las vacunas le dan esperanza a cada familia cuando se la ponen a nuestros padres, a nuestros tíos, a nosotros mismos, le dan esperanza a nuestro entorno inmediato, pero la vacunación solamente nos va a funcionar a todos cuando se llega a una posibilidad de una inmunidad de rebaño, y eso es entre 70 o 90%, depende a quién le hagamos caso, y falta muchísimo para eso. 15 millones de adultos mayores de 60 años son el primer objetivo del gobierno, no lo está logrando, al ritmo que va, será muy difícil que lo logre, y más con este cambio de señales. Hoy nos dice las autoridades nos dicen una nueva táctica, dicen ellos. Ahora vamos a ir por los 6 estados del centro, la megalópolis. Bueno, por ahí hubieran empezado, Enrique. La Ciudad de México tiene al día de hoy alrededor de 40,000 muertos confirmados de COVID. El Estado de México son casi 30, entonces digamos, si le juntas Puebla, hay un macizo de víctimas aquí muy claro que era lógico que en un principio hubieran dicho, empezamos por la zona cero de los contagios y de las víctimas mortales, que fue la megalópolis, y ahí vamos a quizá abatir el ritmo de contagios, y luego por Nuevo León, o por Guanajuato, que también ha tenido crisis, o Tijuana como ciudad. El caso es que hoy, si revisamos, todavía no se empieza, está empezando de hecho en estas horas, a vacunar Iztapalapa, Gustavo Madero. 2 de las alcaldías, de los 2,500 municipios, digamos, que más han padecido los contagios y las víctimas mortales, y hoy, 3 meses después de iniciar la vacunación, no han iniciado. Esta semana arrancan, no soy omiso con respecto a ese hecho fundamental, pero este gobierno no ha manifestado una estrategia, no ha dado pie con bola, no ha mostrado que ha aprendido en 3 meses de vacunación, y cada vez que llega un embarque nuevo, van al aeropuerto. No somos un rancho, somos una economía importante, un país decente históricamente, culturalmente, socialmente. Ya no nos vendan el cuento de que ya llegaron las vacunas, porque las que han llegado ni siquiera se han aplicado. Tenemos alrededor de 14 millones, esa es la cifra que se dio a conocer el día de hoy,
de vacunas en México, pero no se han aplicado ni el 80%. No tenemos ninguna garantía de que se pueda eficientar ese procedimiento, que se pueda acelerar y que por ende, además de cumplir con la primera meta, que es la de vacunar a las personas mayores de 60 años, en algún momento dado del año se logre la inmunidad de rebaño. Si eso no se alcanza, la peligrosidad de las variantes que llegarán a México, ya que seguramente ya están aquí, podrían ser más vulnerables incluso a aquellos que ya están vacunados parcial o totalmente el día de hoy, Enrique. Alfonso, ¿luz al final del túnel o, como el viejo chiste dice, tren en sentido contrario respecto a este proceso? ¿Cómo lo ves? Yo creo, en efecto, que la pandemia y el tratamiento gubernamental de la pandemia lo que nos ha mostrado es la falta de profesionalismo de los responsables en esta materia de la Secretaría de Salud, los palos de ciego, todo el trayecto desde que apareció el primer caso del COVID-19 ha sido una comedia de equivocaciones, empezando desde luego por el propio presidente de la República, que llamaba a abrazarse, a no darle importancia, que desde entonces hasta ahora ha mantenido la decisión de no utilizar el cubrebocas, quizá porque siente que es una manera de mostrar debilidad, pero que no entiende que el ejemplo es realmente importante y que el hecho de que el jefe del Ejecutivo no adopte estas medidas elementales genera un efecto perverso. Me gustaría también subrayar la manera en que se ha hecho un manejo político, lo mencionaba ya Salvador, la puesta en escena en el aeropuerto para recibir cada uno de estos cargamentos con todos miembros del gabinete, con mariachis, desde luego la utilización de los llamados servidores de la nación para acompañar el proceso. Todo esto nos habla de esta precariedad en la parte profesional por parte de la autoridad gubernamental. Hay, por contra, algunas señales de corrección, de rectificación, el solo hecho de que ahora enfaticen la zona central con mayor congregación colectiva, me parece que es una buena noticia. Lo que hemos visto en la Ciudad de México, en donde, a diferencia de lo que ocurrió en otros lugares, el procedimiento de vacunación ha sido más eficaz, ha sido más puntual y ha estado acompañado por personal del gobierno de la ciudad que lo ha hecho muy bien. Todo eso nos habla de que cuando menos, después de un año de experiencia, hay una rectificación en algunas líneas, pero simplemente el dato que nos daba Salvador, de más de 800 muertos que se registran y que se informan el día de hoy, nos muestra desde luego que ni está aplanada la curva, que ni estamos saliendo, sino que, por desgracia, viene un proceso todavía largo. Y sobre todo, Enrique, amigos, cuando observamos las imágenes de las centrales camioneras, del aeropuerto de la Ciudad de México, la congregación de miles y miles de personas que van a salir a centros vacacionales, nos augura que vamos a tener un nuevo repunte de esta pandemia, porque lamentablemente, por un lado, hay un gobierno que no está dispuesto a aplicar medidas restrictivas porque dice que prohibido prohibir, pero por el otro tenemos también a unas franjas importantes de la sociedad totalmente carentes de una cultura cívica, mientras el personal de salud se está partiendo el alma y hay esta gente que va a regresar de las vacaciones con infecciones, contaminando a otros miembros de la familia. Así que lamentablemente creo que esa luz al final del túnel no es la salida, sino el enfrentamiento a un nuevo momento difícil para México. Situación complicada. Está el caso de Chile, un país muy exitoso en la vacunación y sin embargo hoy tiene esa tercera ola porque hubo laxitud en las medidas de distanciamiento social. Entonces pareciera que la vacunación no es la panacea. ¿Cuál es tu impresión, Edna? Que no conocemos todavía muy bien esta enfermedad, Enrique, y entonces nos va a estar sorprendiendo.
Y como no la conocemos, necesitamos mucha resiliencia y autoridades muy estratégicas. O sea, justamente porque no es un terreno conocido, es porque necesitamos a muy buenos funcionarios públicos tomando decisiones. Y estoy de acuerdo con Salvador y con Alfonso, no los tenemos. Decía Salvador que parece que tenemos una estrategia de rancho, con todo respeto, porque ha de haber muchos muy bien administrados. Sí, tenemos algo hecho sobre las rodillas. Cuando estamos cada semana teniendo cambios en la estrategia, es que no tenemos estrategia. Es que no estamos tomando decisiones estratégicas cuando si hay recursos escasos y cuando la vacuna es escasa, debíamos de tener tiros de precisión para maximizar el impacto de la vacunación con lo que tenemos disponible. Entonces, no sé qué va a pasar la siguiente semana, Enrique. Imagínate para un mexicano, para ti, para mí, para cualquiera que nos escuche, no saber qué va a pasar la siguiente semana, cuál va a ser la decisión de abril, cuál va a ser la decisión de mediados de abril, cuál va a ser la decisión de mayo. Me parece que genera mucha incertidumbre y en un contexto muy difícil, donde debíamos tener las certezas básicas. Una, ¿cuándo podemos pensar que podemos recibir una vacuna? Si vamos a tener acceso a atención médica o no. Entonces, creo que eso ha hecho esta pandemia algo muy difícil para muchos mexicanos, ¿no? Además de que no hemos tenido, Enrique, muchas familias mexicanas no han recibido ningún tipo de apoyo, a pesar de que golpeó esta crisis sanitaria duramente a los ingresos de las familias. Por otro lado, me gustaría incluir ya a los comentarios de mis colegas otra vertiente que tiene que ver con los recursos públicos. Se nos ha dicho por meses que la extinción de fideicomisos es para apoyar temas de salud. Se nos dijo que la segunda y tercera ola de austeridad tenía que ver con la reasignación de recursos a temas de la salud. Yo les pregunto si ustedes conocen cómo se está haciendo este ejercicio de recursos en materia de atención al COVID. No conozco una página, un informe, una plataforma que nos diga con qué recursos contamos, cuál es la previsión de recursos para atender la emergencia y el proceso de vacunación. Mínima transparencia. Una reasignación de recursos como la que implicó la extinción de fideicomisos, como la que implicó recortes presupuestales importantes, pues debería tener como contrapartida una obligación de transparencia. Entonces, a mí me gustaría que pusiéramos el dedo en el renglón y no dejáramos de insistir en que necesitamos saber más claridad en la estrategia y más claridad en el uso de los recursos. Respecto a las muertes excedentes, mira, Enrique, creo que los mexicanos vamos a conocer una estimación real de cuántas muertes está dejando esta pandemia, porque tenemos las fuentes de información, afortunadamente. A las fuentes de información oficiales tenemos que sumarle otras. Y creo que tenemos la capacidad de poder hacer estas estimaciones y llegar a un número cercano a la realidad. Esto es muy importante. Conocer el número real de fallecimientos es muy importante, porque eventualmente quienes han tomado decisiones en esta pandemia tienen que rendir cuentas. Son autoridades que cargan con responsabilidades, y eventualmente van a tener que dar la cara, Enrique. Tenemos como fuente alternativa lo que genera en INEGI en materia de defunciones, y pues podemos, a través de cálculos estadísticos, estimar este exceso de muertes o muertes excedentes. Entonces, me parece importantísimo, porque creo que sí, quienes han tomado decisiones que han costado vida tendrán que afrontarlo de cara a los mexicanos. Tarde o temprano, ojalá sea más temprano que tarde.
Antes de irnos, nos quedan ya muy pocos minutos, pero quisiera pedirles en un minuto su opinión respecto al llamado caso Victoria, el caso de esta mujer salvadoreña que fue asesinada cuando policías presuntamente la estaban deteniendo. ¿Cuál es tu juicio a este respecto, Alfonso? Estos hechos y sobre todo lo que conocemos a través de las grabaciones que se han difundido nos dejan varias lecciones y creo que todas son perturbadoras. La primera nos exhibe la falta de profesionalismo que prevalece en la mayoría de las corporaciones policiales en nuestro país. Las condiciones de reclutamiento, los bajos ingresos, los agobiantes sistemas de trabajo y las directrices que reciben de sus superiores explican en gran medida la falta de profesionalismo de nuestras corporaciones policiales. Sabemos que en muchos municipios la policía está infiltrada por el crimen y tenemos muchos ejemplos al respecto, pero al propio tiempo creo que nos muestran que los policías son los parias del sistema de procuración de justicia, porque solamente en los días recientes fueron asesinados 13 policías y en una emboscada en Coatepec, Harinas, Estado de México, y todos los días están muriendo policías que sí están cumpliendo con su deber. Y otra de las lecciones perturbadoras es la manera en que reaccionan los miembros de la comunidad. O sea, lo que observamos, la gente que pasa, el ciclista, los que observan, los que se concretan a estar tomando las imágenes, lo cual nos habla desde luego de un nivel de insensibilidad social que debe ser también muy preocupante. Y yo diría incluso algo de clasismo, porque me pregunto si en vez de esta mujer hubiera sido una persona bien vestida, con otra característica física, si estos policías le hubieran dado un trato semejante. Y lo paradójico es que los propios policías provienen de los estratos más bajos de la sociedad. Y por último diría que esto también subraya el error del gobierno de convertir a las Fuerzas Armadas en responsables casi únicas de la seguridad pública, porque esto tiene como uno de sus efectos perversos abandonar el proyecto apenas incipiente de atender la inseguridad pública desde su base. Vale la pena recordar que hace 35 años Ignacio Morales Lechuga, que era el vocal ejecutivo del Programa de Seguridad Pública, planteaba como objetivos profesionalizar, modernizar y moralizar a las corporaciones policiales de estados y municipios, de tal manera que me parece que estos hechos sí nos dejan una serie de lecciones, todas muy perturbadoras. Edna, tu opinión en un minuto, por favor. Un minuto. 3 temas que me preocupan muchísimo de este asunto. Primero, tenemos elementos de seguridad, elementos de las Fuerzas Armadas en las calles, armados, con autoridad de ejercer la fuerza y que no están capacitados para hacerlo. Ejemplos tenemos muchos, Enrique. Eso implica un enorme riesgo para todos. Un segundo punto. Hace no mucho tiempo aprobamos una ley de uso de la fuerza. Por primera vez nos dimos una ley para que nuestros cuerpos de seguridad sepan cómo actuar, que haya un marco para ejercer la fuerza. Está promulgado y sin embargo eso no se traduce en capacitación, eso no se traduce en ningún tipo pues de entrenamiento para que nuestros elementos de seguridad pues incorporen estos elementos en su actuar cotidiano. Y lo tercero, esto se puede arreglar, Enrique. No se ha querido arreglar. Por supuesto que la capacitación es muy importante, por supuesto que contar con el marco normativo es importante. Necesitamos fortalecer los mecanismos de control interno entre la policía y los controles externos. Las soluciones técnicas existen, nos ha faltado la voluntad política. Esto que está sucediendo pudo haberse evitado. Gracias, Edna. Salvador, un minuto para cerrar. Queremos ser vistos en el mundo, Enrique, como un país en el que le damos la bienvenida al turismo y en uno de los lugares más emblemáticos del turismo, para el turismo internacional como es Tulum, esta salvajada es lo que le exponemos a los turistas. Queremos ser vistos como un país en donde son bienvenidos los que estén huyendo de la violencia, los que quieran encontrar un refugio, como Victoria, que venía de El Salvador
buscando precisamente un mejor futuro y encontró la muerte a manos de la policía. Sí le toca a Andrés Manuel López Obrador, no se puede escapar de este destino. Así como el presidente Felipe Calderón tuvo que lidiar con las crisis por los secuestros, por el caso Martí, así como el presidente Peña Nieto tuvo que enfrentar lo que pasó en Ayotzinapa, al presidente López Obrador le toca o seguirse peleando con el INE y con no sé qué cosas, o enfrentar los pies de barro de este país, que se llama, mientras no haya seguridad pública construida desde abajo con policías eficientes profesionales, por más ejército que eches a la calle, y eso ya lo vivió Calderón, no va a solucionarse el problema y estas escenas terribles se van a repetir y se van a repetir y se van a repetir. Gracias, Salvador. Pues señores, nos tenemos que ir. Maestro Alfonso Zárate, buenas noches. Edna Jaime, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Salvador Camarena, muy buenas noches. Nos vemos en la próxima ocasión. Y sobre todo, buenas noches a usted. Gracias. Siga aquí en la programación de El Financiero Bloomberg con Ortega a las 10. Buenas noches.